Muy buenos días. Hoy vamos a estar trabajando acerca de las variables del estado gaseoso y relacionándolo con la teoría cinético-molecular, de modo tal de poder después aplicarlo a la resolución de una situación en particular. En primer lugar, me parece muy importante poder establecer que este es una temática que nos permite abordar como un terreno bien fértil la relación que existe entre las dimensiones de análisis de la química, aspecto que hemos estado trabajando anteriormente con otros temas que estuvimos desarrollando, pero que en este caso es un claro ejemplo de cómo se vincula lo fenomenológico en tanto al contacto con la experiencia, en cuanto a las magnitudes que se pueden medir, y lo teórico en cuanto a las interpretaciones que se pueden realizar de estas experiencias en relación a cómo interpretamos que se daría la situación de manera corpuscularmente, ¿no? Desde el punto de vista de las partículas, de las entidades elementales que conforman en este caso el estado gaseoso. Por lo tanto, cada una de las variables del estado gaseoso que ustedes conocen tienen su correlato a nivel teórico. La primera de las variables de estado gaseoso con las que nosotros trabajamos es la cantidad química. No se olviden que ya estuvimos trabajando sobre este concepto. La cantidad química es una magnitud macroscópica que permite determinar de manera indirecta y aproximada el número de entidades elementales que está contenido en un sistema dado. Por lo tanto, hasta en la propia definición de cantidad química ya tenemos explícitamente cuál es la relación que existe con la dimensión teórica. Es decir, la cantidad química a nivel teórico se relaciona con el número de entidades elementales, que lo simbolizamos con la letra N mayúscula. Entonces, en definitiva, la primera de las variables del estado gaseoso, que es la cantidad química, está relacionada con el número de entidades elementales desde el punto de vista teórico, corpuscular, submicroscópico. La segunda de las variables que podemos considerar es el volumen, que simbolizamos con la letra V mayúscula, y que se relaciona a nivel teórico con, yo voy a escribir solamente dos palabras, pero con el espacio disponible. Escribo solo estas dos palabras por un tema de justamente de espacio disponible. En este caso estamos hablando del espacio disponible que tienen las entidades elementales del estado gaseoso como para moverse, ¿tá? O sea, qué espacio disponen esas partículas como para poder desplazarse de un lugar a otro, ¿ah? Entonces, en definitiva, por ahora, la cantidad química se relaciona con el número de partículas, número de entidades elementales. El volumen se relaciona con el espacio disponible que esas partículas tienen como para poder desarrollar su movimiento. La tercera de las bueno, variables del estado gaseoso que podemos medir es la temperatura absoluta, que se mide en Kelvin y que simbolizamos con la letra T mayúscula. Esta temperatura, desde el punto de vista teórico, corpuscular, submicroscópico, se relaciona con la energía cinética. Yo voy a escribir solamente nuevamente dos palabras y amplío un poquitito. Cinética, que simbolizamos como E sub K o E sub C de energía cinética. Esta energía cinética es la energía cinética promedio que tienen las partículas del estado gaseoso, ¿ah? Acá hay algo bien interesante que está relacionado con uno de los postulados de la teoría cinético-molecular, que es el último de los postulados, el quinto postulado, y es que eh, la energía cinética de las partículas depende exclusivamente de la temperatura, es directamente proporcional a la temperatura absoluta. De hecho, ustedes van a ver en el repartido que tienen que hay una deducción matemática en la cual la energía cinética promedio de las partículas es igual a 3 medios de R por T, siendo T la temperatura absoluta y siendo R la constante Reñier, constante de los gases.
¿ah? Pero bueno, en definitiva, la temperatura, la magnitud, temperatura se relaciona desde el punto de vista teórico con la energía cinética promedio de las partículas. Y finalmente tenemos a la presión, que vamos a simbolizar con la letra P. Y nuevamente voy a escribir brevemente, pero amplío un poquitito. Estamos hablando de la frecuencia de choques. O sea, la presión a nivel macroscópico se relaciona con la frecuencia de choques de las partículas del estado gaseoso contra las partículas del recipiente que lo contiene. Y esto me parece es importante señalar, porque a veces lo pueden llegar a encontrar escrito en algún libro como que es la frecuencia de choques de las partículas del estado gaseoso contra las paredes del recipiente. Y en realidad debería mantener la dimensión de análisis en la que estoy hablando. Si estoy hablando de la dimensión teórica, no voy a hablar de paredes, voy a hablar de las partículas de las paredes. Entonces, la presión a nivel teórico está vinculada con la frecuencia de choques, es decir, la cantidad de choques que hay por unidad de tiempo entre las entidades elementales del estado del sistema gaseoso que tenemos contra las entidades elementales que conforman las paredes del recipiente en el cual está contenido dicho sistema gaseoso. Bien, dicho esto, otros aspectos a tener en cuenta son los postulados de la teoría cinético-molecular, y podemos hacer referencia primero a los postulados, previamente considerando que todas las entidades elementales del estado gaseoso las vamos a concebir como esferas rígidas y su movimiento se describe en este primer postulado como un movimiento rectilíneo, uniforme y azaroso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las partículas, podrán ser moléculas, por ejemplo, del sistema gaseoso, se mueven al azar en todas las direcciones y sentidos. Y se mueven mediante un movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que se mueven en línea recta y a una velocidad constante. Por lo tanto, este primer postulado refiere al movimiento de las partículas. El segundo postulado refiere a una comparación de tamaños, refiere al volumen, en cuanto a que se concibe que el tamaño de las partículas del estado gaseoso son ínfimas, son pequeñísimas en comparación con las distancias que hay entre ellas. O sea, el tamaño de las partículas es insignificante en relación al espacio que tienen disponible para poder moverse. ¿Ah? Y el tercer postulado hace referencia a las fuerzas de interacción que se pueden dar, que estamos hablando de fuerzas de atracción y de repulsión, que son insignificantes las fuerzas entre las partículas del estado gaseoso. De hecho, sus instancias también contribuyen a ello. El cuarto y el quinto postulado refieren a otros puntos que nosotros mencionamos aquí cuando hablamos de la temperatura, que es la energía cinética. En el cuarto se establece que la energía cinética permanece constante, no cambia con el tiempo, y eso se debe a que los choques que se producen son choques perfectamente elásticos. Yo no sé si ustedes lo han trabajado esto en física, pero choques elásticos son aquellos choques en donde se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía. O sea, no hay disipación de energía como consecuencia del choque y eso produce de que la energía cinética promedio de las partículas permanezca constante. Y finalmente el quinto postulado es esto de que la energía cinética promedio de las partículas depende exclusivamente de la temperatura. Esa dependencia es es una dependencia que implica que sean directamente proporcionales y, les repito, tienen repartido la deducción matemática de que la energía cinética promedio de las partículas es 3 medios de R por T. Bien, dicho esto, podemos llegar a tener en mente los 5 postulados de la teoría cinético-molecular, asimismo como que implica cada una de las variables del estado gaseoso desde el punto de vista teórico y tratar de aplicar todo eso a una situación en particular, que es lo que tenemos representado de este lado. Antes de empezar a tratar de desarrollar el razonamiento como para poder resolverlo, me importa señalar
que en la representación que dibujé ahí en el pizarrón se podría estar induciendo a un error, pero que es a los efectos representacionales. Claramente en ese dibujo se mezclan las dos dimensiones de análisis. Es decir, hay un dibujo de un recipiente, que es algo macroscópico, y hay una representación simbólica mediante pequeñas pelotitas que dibujé que quieren simbolizar a las partículas. Entonces, aquí podríamos inducir al error de creer de que esas relaciones de tamaño son reales y no lo son. Estamos hablando de que, recuerden, el segundo postulado de la teoría cinético-molecular, en la que explícitamente dijimos que el tamaño de las partículas es insignificante en relación a las distancias que hay entre ellas, y bueno, y eso no está ocurriendo en este tamaño, pero es en este, perdón, dibujo, pero es a los efectos de poder representarlo. ¿Ah? Entonces la situación es la siguiente. Imagínense que tenemos un recipiente que tiene encerrado allí un sistema en estado gaseoso, que ese recipiente luego se somete a calentamiento, ¿no? Entonces tenemos, en primer lugar, es un recipiente cerrado que no implicaría ni ganancia ni pérdida de cantidad química, digamos, de ese sistema gaseoso. Por lo tanto, desde el punto de vista macroscópico, estamos hablando de que la cantidad química es constante y a su vez que el recipiente es de modo tal de que su volumen permanezca constante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos aumentando la temperatura y lo que nos podemos preguntar como consecuencia de esto es qué pasará con la presión. Va a aumentar, va a disminuir, va a permanecer constante, entonces tendríamos que hacer un razonamiento que hacemos desde el punto de vista teórico a partir de conocer estas condiciones macroscópicas. Entonces, a nosotros el ejercicio nos lo plantean, la situación problema nos la plantean desde el punto de vista fenomenológico, pero el terreno de análisis en el que nosotros nos vamos a estar moviendo es teórico. Por lo tanto, tendríamos que pensar en el correlato de cada una de estas variables desde el punto de vista teórico, razonar en el punto de vista teórico, extraer una conclusión desde el punto de vista teórico y llevar a qué implicancia tiene eso desde el punto de vista fenomenológico. ¿Ah? Por lo tanto, el hecho de que la cantidad química permanezca constante desde el punto de vista corpuscular, desde el punto de vista teórico, quiere decir que el número de entidades elementales permanece constante. Es decir, antes y después del calentamiento, la cantidad de partículas son las mismas. Es la misma. ¿Ah? Desde el punto de vista del volumen, al pensarlo desde la dimensión de análisis corpuscular o submicroscópica o teórica, eso quiere decir que el espacio disponible es el mismo. Por lo tanto, tengo la misma cantidad de partículas desplazándose con el mismo espacio disponible para moverse. ¿Ah? Sin embargo, acá lo que hubo fue un aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura implica un incremento, un aumento en la energía cinética promedio de las partículas. O sea, se aumentó la energía cinética promedio de las partículas. Pero como las partículas, ustedes recordarán en realidad de física que la energía cinética depende de la masa y de la velocidad, pero como estamos hablando del mismo tipo de partículas y las mismas partículas, la masa es la misma. Entonces, lo que termina ocurriendo, este aumento en la energía cinética, quiere decir que a su vez hubo un aumento en la velocidad promedio de esas partículas. O sea que, fíjense, tenemos las mismas partículas con el mismo espacio disponible para poder moverse, pero que ahora se mueven más rápido. ¿Ah? Por eso en esta representación quizás las rayitas en verde, que no sé si se llegan a ver, que están tratando de simbolizar ese movimiento, bueno, están
son como más grandecitas que en esta otra representación, como para tratar de simbolizar esto de que aumentó la velocidad. Pero en definitiva, ¿qué es lo que nos ocurre? Nosotros ya acá tenemos entre estas tres interpretaciones que hicimos a nivel fenomenológico, la posibilidad de vincularlas entre ellos. Fíjense que hablamos a nivel teórico de el número de partículas, es constante. Hablamos a nivel teórico de el espacio disponible, que es el mismo, listo. Hablamos a nivel teórico acerca de la energía cinética, que aumentó y que por lo tanto aumentó la temperatura. Bueno, ¿qué nos pasa con esto otro que también está a nivel teórico? La frecuencia de choques entre las partículas del gas y las partículas de las paredes del recipiente. Entonces eso lo podemos deducir desde aquí, ya que tenemos 3 de las 4 variables analizadas desde el punto de vista teórico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, como tengo la misma cantidad de partículas que se mueven a mayor velocidad, pero el espacio disponible es el mismo, eso quiere decir que la cantidad de choques por unidad de tiempo entre esas partículas y las partículas de las paredes del recipiente va a aumentar. O sea que aumenta la frecuencia de choques. Y si aumenta la frecuencia de choques, entonces ahí vuelvo para atrás y voy a hablar desde el punto de vista macroscópico. Entonces ya puedo decir qué ocurre con la presión. Lo que ocurre con la presión es que aumenta. Entonces fíjense el camino que nosotros hicimos como para poder plantear un razonamiento desde esta situación, y que les pido que intenten hacerlo para las otras dos situaciones siguiendo una lógica similar. Esto es, me hacen el planteo desde el punto de vista macroscópico, veo que queda constante y trato de analizar entre las dos variables que cambian entre sí. Pero para poder hacer eso necesito irme hacia el terreno de la dimensión teórica y establecer esos vínculos. Una vez que los tengo establecidos y que deduzco qué ocurre a nivel teórico, vuelvo a la dimensión macroscópica y saco la conclusión. Bueno, espero que medianamente haya quedado claro que nosotros acá lo que estamos haciendo es poner en juego las relaciones que existen entre las variables de estado desde el punto de vista de su interpretación teórica, y poner en juego la teoría cinético-molecular como para poder dar respuesta a cuestiones que ocurren a nivel macroscópico. Por eso en un principio les decía que este es un terreno fértil como para poder trabajar en detalle los vínculos entre las dimensiones de análisis de la química. Bien, les pido entonces que continúen trabajando, que hagan las otras dos situaciones que están planteadas. Siempre se va a estar planteando, dejando fijas dos situaciones y analizando cómo se relacionan las otras dos variables. Por lo tanto, ahora está en manos de ustedes. Así que nos vemos pronto. Cualquier consulta que tengan, no duden en escribirme. Chau, chau.